¿Recuerdan cuál fue la enseñanza? Isaías 54. Muy bien. Jesús es el esposo de la iglesia y la iglesia es la esposa. Hoy vamos a tener una enseñanza también muy particular y muy relevante, en la cual nosotros tenemos que tener conciencia de qué somos nosotros para Dios, por qué existimos como creyentes, cuál es el motivo de ser iglesia del Señor. Hermano, yo no me canso de decirlo, es un gran privilegio que tenemos, ser parte del pueblo de Dios, ser la novia de Cristo, formar parte de su reino. Pero también no nos olvidemos que es una gran responsabilidad que tenemos como iglesia. Vamos entonces al capítulo 9 del libro de los Hebreos, vamos a estar leyendo ahí el versículo 11. Dice la palabra de Dios: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y luego allí en el capítulo 8, versículos 1 y 2, también vamos a leer este pasaje. En cierta medida, el escritor a los Hebreos hace alusión a algo muy similar de lo que ha dicho. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Cuál es ese tal sumo sacerdote que tenemos ahora? Jesucristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Esto era algo que solamente el Mesías podía hacer. Recuerden que los judíos, la mayoría, había rechazado a Jesús como Mesías. Y el escritor de los Hebreos le está aclarando que Jesucristo era el Mesías, rechazado por su pueblo, había muerto en la cruz, había expiado los pecados, había sido enterrado, pero había resucitado el tercer día. Y después de 40 días de dar pruebas indubitables de su resurrección, como dice Pablo, en 1 Corintios, el Señor Jesucristo asciende en gloria y llega a ese lugar santísimo, a la diestra del Padre. Y ahí hace de nuestro intercesor. Él está allí abogando por nosotros. Él está perfeccionando como nuestro sumo sacerdote, ofreciendo los sacrificios espirituales de su pueblo y presentándolos allí al Dios Santo. Y dice, versículo 2, ministro del santuario. Jesucristo está ministrando en ese santuario. En el capítulo 9 usó la palabra tabernáculo. Aquí usa la palabra santuario, que es un sinónimo. Y dice, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hermanos, qué precioso es ver en las Escrituras que en la mente de Dios, en el corazón de Dios, siempre estuvo el morar con su pueblo, el hacer morada con su pueblo, el vivir con su pueblo para disfrutar de la compañía y de la comunión y del compañerismo con su pueblo. Dios pensó eso en una eternidad cuando no existía absolutamente nada. Dios diseña un plan para crear todo lo que él hizo, pero también Dios había diseñado tener a su pueblo y vivir con su pueblo y gozar de su pueblo y tener compañerismo con su pueblo eternamente y para siempre. Por eso en el principio Dios hace la creación, crea todas las cosas, crea el cosmos, crea el universo, crea los astros, crea el planeta Tierra y crea todo lo que iba a haber en el planeta Tierra. El último que Dios creó fue el sello de su creación. Aquella creación que iba a ser hecha a imagen y semejanza de Dios, aquel ser humano. Y con ese ser humano Dios había planificado tener comunión, vivir con él y disfrutar, ambos, el ser humano disfrutar de Dios y Dios disfrutar de su creación. Y recuerden que cuando Dios hace al ser humano ya tenía millares y millares de ángeles que le servían, pero sin embargo Dios hace al ser humano a su imagen y a su semejanza. Y Dios en ese huerto que había preparado, en ese jardín, que me imagino lo que sería aquello, ¿no? Ahí no había vestigios de maldición, no había nada desarreglado, no había nada que perjudicara esa comunión y esa paz que tenía
el Señor con su criatura, con el hombre y la mujer. Pero dice que había un animal allí en el huerto que era el más astuto de todos los animales del huerto, que era la serpiente. Y todos conocemos la tragedia. ¿Qué pasó con ese paraíso? ¿Qué pasó con ese santuario que Dios había preparado? ¿Qué pasó con eso? Bueno, la desobediencia de las criaturas de Dios, de Adán y de Eva, echaron a perder ese santuario. ¿Y qué pasó? Bueno, fue terrible las consecuencias que pasó ahí. El pecado inmediatamente hizo separación, se rompió esa comunión, se rompió ese compañerismo. Tanto es así, hermanos, que la tragedia llega a que Dios dicta sentencia, no solamente de la serpiente que fue el instrumento para engañar a los seres humanos, sino que también fueron echados del santuario de Dios, fueron echados del paraíso. Era el santuario porque Dios tenía comunión con Adán y Eva. Dios andaba en el paraíso, Dios vivía en el paraíso con Adán y Eva. Por eso, hermanos, se nos dice allí que inmediatamente que Adán y Eva cayeron en pecado, ahí en Génesis capítulo 3, donde Dios comienza a llamar a Adán y a Eva, él sabía lo que había pasado, pero notemos un detalle que nos dice cómo eran las cosas ahí. En el versículo 8 del capítulo 3 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto. Dios se paseaba en el huerto, Dios tenía comunión, Dios vivía con Adán y Eva. Dice que se paseaba en el huerto, al aire del día. Es decir, Dios estaba disfrutando de ese lugar. Dios estaba disfrutando de su creación, que hasta el momento era perfecta, pero también Adán y Eva tenían que disfrutar de Dios. Y ese es el fin del hombre, como dice en uno de los rezos de las confesiones de fe de los reformados. El fin del hombre es disfrutar de Dios y vivir en Él para siempre. Para eso fuimos creados, para disfrutar de Dios. Hermano, el cristianismo es algo que debemos de disfrutar. La presencia de Cristo se disfruta. La comunión con los santos se disfruta. Esto no tiene que ser tedioso. Tiene que haber un deleite, tiene que haber un goce. Pero está el pecado entre medio, por eso muchas veces parece tedioso. ¿Se acuerdan que los israelitas muchas veces se quejaron de servir al Señor? Nos tiene harto todas estas cosas. Y lo hacían, sí, pero lo hacían de muy mala gana. Pero vemos cómo el Señor se paseaba, dice, y yo les decía a los hermanos que uno a veces usa la imaginación en un buen sentido, ¿no? Yo me lo veo al Señor de brazos atrás, caminando, mirando absolutamente todo, respirando ese aire puro. Pero sin embargo había entrado la tragedia al santuario de Dios. Ya las cosas nunca más iban a ser igual. El hombre, hermanos, fue echado del paraíso, que no es otra cosa que haber sido destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, y los primeros fueron Adán y Eva, fueron apartados, fueron echados, fueron destituidos de la gloria de Dios. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia para Adán y Eva! Ahora fueron echados del paraíso. Ahora una espada ardiente estaba custodiando en el paraíso que no tuvieran acceso al árbol de la vida. No sea que coman, dice el Señor, y vivan para siempre. Y gracias a Dios por eso, porque mire si Adán y Eva, después de haber pecado, hubieran comido del árbol de la vida. Vivir en ese estado pecaminoso hubiera sido el infierno en la tierra. Y fueron expulsados inmediatamente del paraíso. Y se rompió la comunión. Y ya Dios no moró con el ser humano, pero sin embargo Dios no dejó las cosas así nomás. El plan de Dios sigue siendo el mismo: vivir con el hombre, tener comunión con el hombre, pero siempre en un santuario. Un santuario es un lugar donde Dios reside, siempre en un tabernáculo. Un tabernáculo, literalmente la palabra tabernáculo, la vamos a ver ahora, literalmente es la morada de Dios. Fuera de ese tabernáculo que Dios ha preparado, nadie puede disfrutar del compañerismo con Dios. Nadie. Ese tabernáculo lo hizo el Señor para disfrutar con su pueblo, con su gente. Pero vamos a ir desarrollando de a poco esta enseñanza. Adán y Eva fueron echados del paraíso, empezaron a ver lo que era la fatiga, el cansancio, la vejez, la enfermedad, la tragedia. Golpeó enseguida sus puertas. Su hijo primogénito mató a Abel, Caín mata a Abel. Fue terrible también la sentencia de su hijo Caín. Y
Todos conocemos el sufrimiento, cómo entró el sufrimiento, cómo entró el caos. El Señor le dice, con el sudor de tu frente ahora te vas a tener que ganar el pan. Ahí en el paraíso tenían todo, ellos extendían la mano y comían lo que querían. Ahora había que trabajar y con el sudor de tu frente te vas a tener que ganar el pan todos los días hasta que vuelvas al polvo de la tierra, porque de ahí fuiste tomado y ahí vas a regresar. Terrible, hermano, esa sentencia para Adán y Eva. Y yo me imagino porque ellos conocieron las dos caras de la moneda. Ellos conocieron en su estado de inocencia, ellos conocían la voz de Dios, veían a Dios de una manera que nosotros no sabemos cómo era que Dios se manifestaba, pero después ahora la realidad era muy distinta. Ahora estaban entre las piedras, en el desierto, entre escorpiones, entre víboras. Había calor, había sudor, había dolor de cabeza, de espalda, de todo tipo. Ahí entró el sufrimiento, entró la degradación a la raza humana hasta que el ser humano muere. Pero Dios sigue con su plan. Dios sigue con su plan. El plan de Dios siempre ha sido el mismo. Vivir con el hombre. Que el hombre pueda tener compañía y ser la morada de Dios. Leemos en el libro de Levíticos, cuando Dios rescata a este pueblo hebreo, que eran esclavos, habían estado más de 400 años en una esclavitud en Egipto terrible. Y Dios había hecho una promesa al patriarca Abraham. Y Dios se acuerda de la promesa, escucha el clamor de esta gente que había sido esclava más de 400 años, los liberta de la esclavitud de Egipto y les promete que los va a llevar a una tierra de reposo, una tierra donde fluye la leche y miel. Pero el Antiguo Testamento, hermano, tenemos que leerlo en su contexto. Como le está enseñando el escritor de la carta al hebreo a la iglesia, todo esto que pasó, todo esto que se registra en el Antiguo Testamento era simplemente una sombra. Apuntaba a una realidad venidera. Todo esto es sombra, es sombra, es sombra. No tuvo su cumplimiento hasta que Cristo llega, que es la sustancia misma de todas las cosas. Y todas estas cosas apuntaban a Cristo y tienen su cumplimiento en Cristo. Entonces, Dios rescata a este pueblo. ¿Con qué idea Dios rescata al pueblo de Israel? Dice, no porque eran más lindos que todos los de la tierra, yo los rescaté a ustedes, porque Dios había hecho un juramento, había hecho una promesa. Y miren lo que dice allí en Levítico, entonces, a esta gente, a estos esclavos, que le ha hecho una promesa, pero le da una promesa superior. Ahí en Levítico, hermano, capítulo 26, Levítico 26, los versículos 11 y 12. Miren qué tremendo lo que Dios les revela acá a este pueblo. Dice, y pondré mi morada es un sinónimo de tabernáculo, de santuario, de casa, y pondré mi morada en medio de ustedes, así como había puesto su morada en medio del paraíso, y andaba con Adán y Eva. Y ahora Dios les dice que Él quiere ser su Dios, y ellos tienen que ser su pueblo, para disfrutar de esa comunión, para conocerle, para servirle, para honrarle. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Es decir, Dios nos iba a recibir, Dios nos iba a recoger. Versículo 12. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Ese era entonces el plan de Dios para esta gente. Y bueno, tanto es así que ¿qué hace Dios después? Dios manda a construir un santuario, que era un santuario en el desierto, y en ese santuario, o esa tienda de campaña, que es sinónimo para la misma palabra, Dios iba a habitar en medio de ese pueblo que Él había rescatado. Por eso Dios manda hacer un tabernáculo en el desierto, y era ahí en el tabernáculo donde la presencia de Dios moraba en medio de ese pueblo. Recuerde que del tabernáculo salía de día una columna de nube que los protegía del sol en el desierto, y de noche una columna de fuego, simbolizando que la presencia de Dios estaba allí con ese pueblo. Él se lo había prometido. Pero Dios hace un tabernáculo para vivir, hace un santuario para que el hombre pudiera ir a ese santuario y poder tener comunión con el Señor. Por
Por eso Dios después levanta sacerdotes, levanta sumos sacerdotes, donde entraban al santuario de Dios, donde ofrecían los sacrificios y donde tenían comunión con Dios. ¿Cómo? Llevaban ahí en el altar del incienso que estaba en el lugar santísimo, y después estaba la cortina donde estaba el lugar santísimo, que estaba el arca del pacto, pero antes en el lugar santo estaba el altar del incienso. El altar del holocausto estaba en el otro patio, pero en el lugar santo estaba el altar del incienso, donde ahí se ofrecía también un sacrificio con un perfume que Dios mismo había mandado hacer, y eso simbolizaba las oraciones de su pueblo. Dios recibía, cuando el sacerdote ponía ahí, eso simbolizaba que Dios escuchaba el clamor y las oraciones de su pueblo. Así que Dios ahora iba a morar otra vez con ese pueblo, iba a andar en medio de ellos, pero siempre a través de un tabernáculo, siempre a través de un lugar, siempre a través de un santuario. Pero recuerden, hermanos, que todo esto es sombra y figura del verdadero tabernáculo de Dios, donde Dios realmente tiene comunión con el hombre que Él ha rescatado, con el hombre que Él ha redimido. ¿Cuál es ese tabernáculo? El escritor a los hebreos le está enseñando: el tabernáculo no es el templo de Jerusalén, el tabernáculo es Cristo. Por eso dice, no es de esta creación, no fue hecho con manos, Dios lo creó. Ese es el tabernáculo donde nosotros tenemos comunión con Dios. Cristo es el templo de Dios, Cristo es el santuario de Dios. Fuera de Él no podemos tener comunión, fuera de Él no podemos disfrutar de Dios. Sin Cristo es imposible. Así que la palabra tabernáculo en el Antiguo Testamento aparece por lo menos 139 veces, esa palabra. Y siempre hace referencia a un santuario, literalmente donde vive Dios, a la morada de Dios. La palabra en hebreo es Mishkan, y la palabra que usa el escritor a los hebreos, que ya está escribiendo en griego, es Skene, que es simplemente lo mismo: tienda de campaña, casa, morada, es un lugar de residencia. En este caso es donde Dios vive, es donde Dios mora, y es donde el hombre puede tener comunión con Dios. Fuera de ese tabernáculo es imposible. Fuera de Cristo nadie puede tener comunión con Dios. Fuera de Cristo nadie puede tener acceso a Dios. Bueno, Jesús lo enseñó: nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora el escritor a los hebreos está escribiendo a estos cristianos que estaban confundidos, y cuando ellos estaban leyendo esa carta, el templo estaba allí en Jerusalén todavía, el templo no había sido destruido, y muchos de ellos, porque el templo físico se había hecho un fetiche espiritual para los hebreos, seguían carneando ovejas, seguían sacrificando, muchos se iban del culto y se iban para el templo. Y dice: ustedes no entienden que eso todo es una sombra, que eso pasó, ahora tenemos la sustancia misma. Ahora el tabernáculo donde nosotros tenemos comunión con Dios es Cristo. Fuera de Cristo es imposible. La primera mención que tenemos en el Antiguo Testamento para el tabernáculo es en Éxodo capítulo 15. Ahí en Éxodo capítulo 15, hermanos, el pueblo había cruzado el Mar Rojo. Dios había sepultado a los ejércitos de Faraón que perseguían a los hebreos. Entonces, viendo ese portento, viendo eso tan espectacular que Dios hizo, porque ellos pensaban que iban a ser emboscados por los egipcios y que iban a morir todos, pero sin embargo, cuando Faraón y su séquito se largó por el Mar Rojo donde habían cruzado los hebreos, entonces Dios ordena que las aguas vuelvan al lugar y los sepultó a todos. Y la gente vio todo eso. Y dice que ellos cantaron de gozo un cántico al Señor. Y eso también se conoce como un cántico profético. De Moisés y su hermana María, su hermana mayor. Vemos ahí en Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Los versículos 17 y 18. Dice: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en lugar de tu morada, en lugar de tu morada, ahí van a estar plantados, donde tú vives, donde tú moras, que tú has preparado, está hablando el Señor, oh Jehová, el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. ¿Cuál era ese santuario del desierto? No, esto es un cántico profético, se está refiriendo cuál es el santuario que Dios mismo preparó para plantar a su pueblo y vivir eternamente ahí. Cristo, el santuario de Dios es Cristo, el templo de Dios es Cristo, y nosotros, como dice Pedro,
los creyentes somos las piedras del santuario de Dios. Somos las piedras vivas que estamos edificando ese lugar donde mora Dios. Dios mora en su iglesia. Dios mora en el corazón de cada uno de nosotros que ha sido redimido por la sangre de Cristo y sellado con el Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener conciencia de quiénes somos nosotros y el lugar que nosotros ocupamos de la gracia de Dios. Claramente, entonces, qué precioso lo que Dios le dice a los israelitas. Dice que Él los va a introducir y los plantará en el monte de su heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Ese santuario no es otro que Cristo. Y claramente el escritor de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento presenta a Cristo como el santuario de Dios, como el tabernáculo de Dios. No hay otro lugar. ¿Dónde mora el Señor fuera de ese tabernáculo? En ningún otro lugar. En ningún otro lugar. Eso no quiere decir que la presencia de Dios esté en toda su creación, pero Dios vive en un solo lugar. Él se ha preparado ese tabernáculo. Dice que tú los vas a introducir, los vas a plantar allí en el monte de tu heredad. Y para los judíos este era un término muy conocido: estar plantados en la casa de Dios. Dios nos ha plantado. Por eso está el salmo muy conocido, el Salmo 92. Dice que estamos plantados en los atrios de Jehová. Y no solamente plantados, dice el Salmo 92, versículo 12, después 14, también se nos dice ahí que a la vejez van a fructificar. O sea, ¿qué hacemos nosotros en el santuario de Dios? Ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. Porque en este pacto recuerde que todos los creyentes somos sacerdotes de Dios. No somos como la Iglesia Católica que tiene un sacerdote y los demás son todos laicos. En el Nuevo Testamento todos los creyentes somos sacerdocios. Somos sacerdotes que estamos para ministrar, que estamos para ofrecer sacrificios espirituales agradables al Señor. O sea que estamos para tener comunión con el Señor en ese tabernáculo, para llevar fruto por medio de esos sacrificios y tener compañerismo con Dios, disfrutar de esa comunión. Por eso dice, están plantados en la casa de Jehová. Un poco más adelante, ahí en Éxodo capítulo 25, Éxodo 25, 8. Éxodo 25, 8. Dice, acá Dios da una orden a Moisés. Dice, y harán un santuario para mí. ¿Por qué Dios está empecinado en el santuario? Bueno, porque Dios no se va a manifestar en cualquier lado. Él va a tener comunión a través de este santuario. Y recuerde que esto todo es sombra, hermano, todo esto es símbolo. Todo esto nos está hablando de Cristo, del santuario final de Dios, el único santuario con el cual Dios puede tener compañerismo y habitar con el ser humano. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Habitaré en medio de ellos. Y luego se nos dice ahí en el versículo 9 que Moisés tenía que respetar todas las medidas que el Señor le daba de ese santuario. No dice, bueno, ustedes vean a ver, hagan ver un santuario y después yo voy a habitar ahí. No. Dice en el versículo 9. Versículo 8 dice de Éxodo 25. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Porque el santuario era para Dios. Y luego dice, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios estaba diseñando, es decir, había hecho un diseño de ese santuario terrenal, donde su pueblo tenía que tener comunión con él, pero ojo, tenían que respetar y tenían que hacer todas las cosas como Dios le había mandado. No era como cada uno quisiera, no. Y este mismo pasaje que leímos nosotros, lo cita el escritor de los Hebreos en el capítulo 8 de la carta. Miren lo que dice ahí en el versículo 5 del capítulo 8 de la carta a los Hebreos. Dice, versículo 5, los cuales, está hablando de los sacerdotes, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Escuchen lo que está diciendo. En ese pacto antiguo,
los sacerdotes servían, pero en cosas que eran figuras, en cosas que eran sombras, en cosas que tipificaban la esencia verdadera. Y dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, es decir, cuando lo iba a levantar en el desierto, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés no podía inventar nada. Moisés no podía rediseñar nada. Tenía que respetar el plano de lo que Dios le había dado, y así era como las cosas tenían que funcionar. Dios no dejó ningún cabo suelto. Y lo vemos claramente ahí cuando le dice a Moisés que tenía que respetar las medidas, tenía que respetar los materiales, tenía que respetar todo. Y luego, hermanos, en el capítulo 29 de Éxodo, versículo 43 al 46, también ahí se nos dice, allí me reuniré con los hijos de Israel. ¿Dónde? En el santuario. Una vez que el santuario estuvo terminado, ¿dónde iban ellos a consultar a Dios? Iban a ese santuario. Por eso le dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. ¿Qué hace que la iglesia sea iglesia, hermano? La presencia de Cristo. ¿Qué hace que el santuario estuviera santificado? La presencia de Dios va a ser santificado porque yo voy a vivir ahí. Si Dios no vive ahí, ¿quién lo va a santificar? ¿Nosotros lo vamos a santificar? Imposible. Lo que nos hace iglesia, lo que nos hace pueblo de Dios, es que Cristo está acá en medio nuestro. Eso es lo que santifica a la iglesia. Somos iglesia porque Cristo está en medio de nosotros. Y acá les deja claro, este aparato, este aparatejo, este tabernáculo, que era una sombra simplemente, va a ser santificado porque mi presencia se va a manifestar allí, con la gloria del Señor. Dice, y santificaré el tabernáculo de reunión, es un lugar santo, un lugar que no se podía profanar. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. ¿Por qué? Porque en el altar se ofrecían los sacrificios al Señor. Ese altar no se podía profanar. Por eso Dios da mandamientos tan específicos de cómo se tenían que presentar los holocaustos en cada uno de los altares. Recuerda que había dos altares. Estaba uno en el patio, que era el altar de bronce, donde ahí se encendía el fuego y se quemaban las víctimas, y después estaba el altar del incienso en el lugar santo, antes de llegar al lugar santísimo. Y Dios había diseñado aún hasta los perfumes con que se tenían que quemar. Vas a usar esto y lo otro. Nunca Dios le dijo al hombre, y bueno, hagan como quieran. Viví tu vida espiritual como quieras, y total yo soy Dios, y después todos vamos a llegar al cielo. No, hermano. Tenemos que respetar lo que Dios nos ha dicho. Y dice él ahí, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Y santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Dios está eligiendo quiénes iban a entrar a ese lugar, iban a auspiciar del sacerdocio. Le dijo, bueno, a ver, el que tenga ganas, levante la mano, pasen al frente, los que quieran ser sacerdotes del Señor. No, Dios elige. ¿Quién le sirve y cómo le sirve? Él eligió a Aarón y a los hijos. Los iba a santificar para que ofrecieran los sacrificios en ese tabernáculo. Y dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. ¿Cuál fue la razón que Dios sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto? ¿Cuál fue la razón? Quería vivir en medio de ellos. ¿Cuál es la razón por la cual Cristo nos sacó de la esclavitud del pecado y de la condenación? Para vivir con Él. Hermano, todo esto es sombra, todo esto es un símbolo. La sustancia, como dice el escritor a los hebreos, estando ya presente Cristo. Cristo es la sustancia de todas las cosas, de todas las cosas. No ha quedado nada al margen. Dice, yo Jehová, su Dios. Es decir, Dios los había apartado del paganismo y de la esclavitud a estos hebreos de Egipto,
y los había plantado en esa tierra que los había llevado, les había prometido, los había separado de las otras naciones, eso es lo que quiere decir santo, separado, para habitar. El Señor quería habitar en medio de ellos, tener un pueblo que le alabara, que le sirviera, que le ofreciera sacrificios espirituales y que le diera a conocer a las demás naciones. Dice que el tabernáculo solamente lo armaban los levitas, que era la tribu que Dios escogió para que auspiciaran de sacerdocio. Tenía muchísimas cosas el tabernáculo. Se ha hecho un cálculo aproximado y el tabernáculo del desierto pesaba unos 10.000 kilos. Había que desarmarlo cuando la nube salía del tabernáculo y empezaba a avanzar. Los levitas, todos los levitas, que eran un lote, quizás 1.000, 2.000, 3.000, a trabajar, a desarmar el tabernáculo, y todos cargaban las cosas ordenadamente, cubrían todo y ahí iban con la caravana. Cuando la nube se detenía, entonces los levitas sabían que tenían que armar otra vez el tabernáculo, porque sin tabernáculo no había presencia de Dios. Sin tabernáculo no se podía hacer sacrificios a Dios. Sin tabernáculo no se podía tener comunión con el Señor. Había que armar el tabernáculo, y el tabernáculo estaba en el medio del desierto. Había 3 tribus al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Y el tabernáculo estaba en el medio. Y Dios ahí entonces habitaba en medio de su pueblo. Entonces ese era el fin. Dios los había sacado de Egipto. Recuerda que todo esto es una sombra de la salvación, de la vida eterna, de la obra gloriosa que el Mesías prometido iba a hacer. Con ese fin nosotros estamos acá. Con el fin de disfrutar de Dios, disfrutar de ese compañerismo. Pero también, ¿qué estamos haciendo hoy? Ofreciendo sacrificios espirituales a Dios. Estamos ofreciendo sacrificios espirituales al Señor. Entonces ese santuario era un lugar sagrado. No se podía profanar, porque Dios había advertido seriamente que si profanaba el santuario, las consecuencias iban a ser inminentes. Ese era un lugar santo, era un lugar que Dios mismo había santificado, era un lugar sagrado, donde se tenían que ofrecer sacrificios y ofrendas a Dios. ¿Qué es la iglesia, hermano? Es un lugar sagrado también, es un lugar santo. No podemos hacer de la iglesia un circo. Nosotros mismos tenemos que estar en el altar de la ofrenda. Nosotros mismos somos el sacrificio espiritual. Romanos 12. Presentaos a Dios con ese sacrificio vivo. Entonces la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es un lugar apartado. La iglesia es un lugar santo. La iglesia es un lugar dedicado a Dios para los sacrificios espirituales que Dios quiere, no lo que vos querés. Lo que vos querés no es afuera o en tu casa, pero recuerda que sigue siendo un sacerdote de Dios afuera. Entonces en la iglesia venimos con sumisión, respeto y temor de Dios, a disfrutar de Dios y a rendirle los sacrificios espirituales que Dios nos pide. De lo contrario, estamos profanando el santuario de Dios. Por eso Pablo tiene que reprender a los corintios, porque los corintios estaban profanando la iglesia con su doble vida, con su carnalidad, con su profanación. Pero lamentablemente, hermano, el pecado de los israelitas hizo estrago. El pecado de los israelitas comenzó a profanar ese santuario en el desierto. Una y otra vez, una y otra vez. Y ellos sabían muy bien el costo que eso tenía. ¿Qué pasó?